Bienvenidos a su canal de noticias favorito, aquí los titulares de los acontecimientos más importantes de hoy 13 de mayo de 2019. Te invitamos a que te suscribas para que estés enterado de todas las noticias. Comencemos. Otro general venezolano abandonó al dictador Nicolás Maduro. No más castrocomunismo en Venezuela. Ramón Rangel publicó un video en el que llama a la Fuerza Armada de Venezuela a ponerse del lado de la Constitución y a dejar de ser serviles a una persona o parcialidad política. Asimismo, denunció la injerencia de Cuba en el país. Tenemos que ser libres, ser soberanos, retomar nuestra soberanía. El general de división Ramón Rangel, quien participó del intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez el 27 de noviembre de 1992 junto a Hugo Chávez, divulgó este domingo un video en el que deja expuestas sus diferencias con la dictadura de Nicolás Maduro y llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a apegarse al artículo 328 de la Constitución Nacional. Hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se apegue al artículo 328. No sigamos diciendo leales siempre, traidores nunca, porque estamos siendo traidores. Traidores a una Constitución nacional. En su artículo 328 se dice que no debemos estar siendo serviles a una persona o parcialidad política, afirmó el militar venezolano. Regresado de la Escuela de Aviación en 1987, Rangel relató que durante 6 años fue testigo de cómo la dictadura cubana ha sometido a su pueblo por más de 60 años. El pueblo cubano ha sido sometido bajo el yugo de una dictadura castrocomunista por más de 60 años. Viven en unas condiciones de pobreza, que eso se lo adjudican a los bloqueos, y es falso. Han formado un cogollo de ese grupo castrocomunista, que no hace que los recursos que tengan, que son muchos, le llegue al Estado cubano. Ellos están engañando, y lo saben. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano, y nos han sembrado todo ese psicoterror, que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy. Nosotros siendo un país rico vivimos como un país más pobre que cualquiera de los países más pobres del continente africano, agregó. Me siento que yo, al estar en Cuba, estaba siendo no solamente servil a una parcialidad política, sino también siendo servil al castrocomunismo, que nos ha llevado a lo que hoy en día tenemos como resultado de esta unión entre Cuba y Venezuela, reconoció el general de división. En esa línea, enfatizó, no más castrocomunismo para Venezuela. Tenemos que ser libres, ser soberanos, retomar nuestra soberanía. Tal es la influencia del régimen cubano sobre Venezuela, que Rangel sugirió que el castrismo pudo haber sido capaz de quitar del medio Chávez. Quien dice que no fueron ellos quienes mataron al comandante Chávez para quitarlo del medio y dejar libre la ocupación de cualquiera que viniera a estar al frente del Estado venezolano para que sirviera a que nuestra riqueza fuera llevada a Cuba. Conoce la trama de negocios Caracas-La Habana, los secretos del tratamiento de la enfermedad y muerte de Chávez en Cuba, y el pulso del rumbo que está tomando el chavismo militar en su ruptura con Maduro, indicó San Miguel, Venezuela. Guaidó asegura que está cerca de echar a Maduro. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha denunciado el terrorismo de Estado del presidente, Nicolás Maduro, y ha subrayado que la oposición está cerca de lograr sus objetivos de deponer al mandatario, instaurar un gobierno de transición y posteriormente convocar elecciones. Es momento de que todos los que queremos una solución a la crisis que vive Venezuela unamos nuestros esfuerzos en uno. Llamamos a la Unión Europea a sumarse a la hoja de ruta del Grupo de Lima y la @Asamblea B, con el cese de la usurpación como vía para lograr elecciones libres. Escribió en su Twitter. En concreto, Guaidó ha asegurado que Maduro está combatiendo ilegalmente a los líderes de la oposición. Lo que hoy estamos viendo es terror, siembra del terror, que es todo lo que le queda al régimen de Maduro, ha apuntado en una entrevista publicada por el diario británico The Guardian. Guaidó considera que los esfuerzos de Maduro por perseguir a la oposición son un reflejo de la desesperación de un régimen que llega a sus momentos finales y ha atribuido al presidente una paranoia puesto que no confía en nadie, ni siquiera de la persona que le sirve el café. Además, Guaidó ha desvelado negociaciones secretas para lograr la salida de Maduro. Ellos ya han perdido. Venezuela aún no ha ganado, pero creo que es solo cuestión de tiempo, ha argumentado. La crisis política venezolana se agudizó el 10 de enero, cuando la oposición no reconoció el inicio de un nuevo mandato presidencial de Maduro por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude. Lo dice Guaidó. La mejor opción es que se vaya Maduro. Pero sabemos que eso no va a ser voluntario. Nada sustituye a la presión de los ciudadanos.
Pompeo afianza relación con Panamá para abogar por democracia en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que se comunicó telefónicamente el viernes con el presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, para valorar una fuerte asociación entre ambos países y seguir trabajando para abogar por la democracia en Venezuela y Nicaragua. Ayer, tuve una gran llamada con el presidente electo de Panamá, Cortizo. Valoramos nuestra fuerte asociación con Panamá y esperamos verla florecer a medida que continuamos trabajando juntos en temas de seguridad, promovemos la estabilidad regional y abogamos por la democracia en Venezuela y Nicaragua, escribió en su Twitter. En la conversación Pompeo también felicitó a Cortizo por ganar las elecciones, el pasado fin de semana. Según un comunicado, lo invitó a priorizar la transparencia y el crecimiento económico amplio y sostenible. El secretario, publicó el diario El Nacional, reconoció la alianza de Panamá en la promoción de estabilidad en la región, incluyendo su papel vital en la defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua. De acuerdo al Tribunal Electoral, Laurentino Cortizo es el ganador de la elección presidencial más reñida en las 3 últimas décadas en Panamá. Guaidó cruza línea roja por pedir cooperación militar de Estados Unidos. Un ex canciller de Chile avisa al Grupo de Lima que no apoye al golpista Guaidó en Venezuela, pues este ha buscado abiertamente una cooperación militar con Estados Unidos. El golpista Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, declaró el sábado que había pedido a su representante diplomático N.E.U. Carlos Becchio, que se reuniera con el Comando Sur del país norteamericano para una posible cooperación a fin de poder materializar sus metas golpistas. Esto ya está en línea roja, comentó el sábado al respecto el ex canciller de Chile y presidente del opositor Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, en su cuenta de Twitter. El ex jefe de la diplomacia chilena aseguró, de esta manera, que el gobierno de su propio país, presidido por Sebastián Piñera, y el Grupo de Lima, que ha reiterado en varias ocasiones su apoyo al golpismo de Guaidó contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deben clarificar si buscan o no una salida pacífica a la crisis venezolana. Por otro lado, conforme a Muñoz, pueden optar por apoyar a Guaidó en una intervención militar expresada en declaraciones como: todas las opciones están sobre la mesa. Y una cooperación militar con Washington. Esto ya está en línea roja. GOP Chile y Grupo Lima deben clarificar si siguen en salida pacífica a crisis venezolana, o si ahora apoyan a Guaidó en intervención militar expresada en declaración sobre todas opciones sobre la mesa y COP militar con Estados Unidos, anuncia el ex canciller de Chile y presidente del opositor Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, sobre el interés del golpista Juan Guaidó en iniciar una cooperación militar con Washington. De hecho, Guaidó ha destacado que, junto a gobiernos aliados, liderados por Estados Unidos, mantiene esas todas opciones en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, inclusive la militar, para forzar la salida del poder de Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo pese a que salió victorioso en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, AN, venezolana, en desacato desde 2016 y de mayoría opositora, puso de relieve el viernes, en una entrevista concedida al diario italiano La Stampa, que estaba abierto a aceptar la intervención militar de Estados Unidos tras fracasar el golpe de Estado del 30 de abril que él mismo dirigió. Si los estadounidenses fueran a proponer una intervención militar, yo la aceptaría, probablemente, aseguró. Washington se jactó, a su vez, a través de uno de sus propios documentos, de que Guaidó no haya sido más que parte de los resultados clave de las políticas de presión de Estados Unidos contra Venezuela. Estados Unidos sanciona 2 navieras activas en Venezuela. Estados Unidos sanciona a 2 empresas navieras que operan en el sector petrolero venezolano y 2 embarcaciones que transportaron crudo desde Venezuela hasta Cuba. El Departamento del Tesoro señala que las sanciones son en respuesta a investigaciones penales abiertas recientemente contra integrantes de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y buscan castigar a actores participantes en el aparato represivo del gobierno de Nicolás Maduro. El Tesoro agrega que el sector petrolero es clave para la supervivencia del gobierno de Maduro, al que Washington y otros 50 países desconocen por considerar que su reelección fue fraudulenta. Explosivo. Se fuga militar detenido por los hechos del 30 de abril. Este sábado se conoció la noticia de la fuga de militares detenidos por hechos del 30 de abril. Uno de los funcionarios que se escaparon a Brasil es un mayor detenido en Ciudad Guayana.
El mayor José Gregorio Basante Márquez, comandante del Escuadrón de Caballería Motorizada 5102 del Ejército, en el Fuerte Escamoto de Santa Elena de Guairén, huyó este viernes en la noche, pocas horas después de haber sido restablecido el paso fronterizo con Brasil. Basante Márquez y 3 oficiales más fueron detenidos el pasado 30 a la entrada de Ciudad Guayana por parte de funcionarios del DICIM. Un mayor entre los militares fugados a Brasil. Gracias por ver el video, si te gustó deja tu me gusta. Tu opinión también es muy importante para nosotros y te invitamos a que dejes tu punto de vista acerca de toda esta noticia. También te invitamos a que veas los vídeos que te dejamos aquí y a que te suscribas activando la campanita para que estés enterado de todas las noticias. Nos vemos la próxima.